En la profundidad del invierno, mientras la ciudad se sumerge en el murmullo constante del mercado y el tintineo de las monedas, el comerciante se encuentra solo, sentado junto a una ventana de papel de arroz, observando cómo el vapor del té se eleva como una plegaria que no sabe pronunciar. Su casa, repleta de tapices, porcelanas y adornos de jade, resplandece como un templo a la abundancia, pero en su pecho anida un silencio que ninguna posesión ha logrado disipar. Los banquetes, los halagos, las miradas que bajan la cabeza al paso de su sombra, todo eso ya no llena. Hay noches en que despierta agitado, sintiendo que le falta algo que no puede comprar, algo que ni siquiera sabe buscar. Esa noche, el calendario lunar cuelga del umbral como un presagio. Falta poco para el año nuevo, y la figura del gallo, impresa en tinta dorada, le recuerda la vigilia, la precisión, el grito que atraviesa la oscuridad. Entonces escucha, en la brisa que se cuela entre las rendijas, un nombre que ha oído antes, pero que hasta hoy había olvidado, el del pintor que dibuja con el alma. De pronto se pone de pie, deja la taza humeante sobre la mesa y ordena que le preparen un caballo. El amanecer aún no rompe del todo cuando el comerciante deja atrás su ciudad. No lleva escoltas ni cargamento, solo un pequeño fardo con lo justo y el peso nuevo de un deseo que no sabe poner en palabras. Hay algo en este viaje que no se parece a ningún otro. No negocia, no persuade, no calcula. Camina. Atravesando campos de arroz, donde el viento hace ondular los tallos como si respiraran. Cruza aldeas donde los niños lo miran sin reconocerlo, y los ancianos siguen tallando madera como si el tiempo no corriera. Los templos a medio hundir en la maleza lo observan sin juicio, y por primera vez en muchos años, nadie le pide nada. Días después, al pie de una colina envuelta en bruma, aparece la cabaña. Es tan sencilla que parece más una sombra que una casa. El techo se curva vencido por los años. Las paredes respiran musgo. Pero en el aire hay algo distinto. Una quietud precisa, como la de un arco tensado. Golpea la puerta, y tras una larga espera, ésta se abre apenas. Un anciano de mirada clara lo observa. No dice su nombre, no pregunta nada. Solo escucha la propuesta y asiente. Luego, sin explicación, le pide volver en un año. Solo entonces podrá llevarse lo que vino a buscar. El silencio que sigue a la respuesta del pintor parece más denso que el aire. El comerciante se queda de pie en la entrada, como si no hubiera oído bien. Esperaba una negociación, un plazo, aunque fuera un precio más alto, pero no esto. Un año para un trazo. Un año entero para un solo cuadro. La voz del comerciante suena menos como un reproche que como una súplica disfrazada. No obtiene respuesta. Solo ese gesto, una inclinación mínima de la cabeza, firme como piedra, pero desprovista de arrogancia. No hay burla ni paciencia, solo certeza. Durante unos segundos que parecen siglos, el comerciante contempla al anciano. El hombre no parece cansado, ni confundido por la edad, más bien transmite una quietud peligrosa, como si viera más allá del tiempo. Algo en esa actitud le recuerda a los viejos árboles que sobreviven al fuego sin quejarse. Y por un instante, se siente niño ante él. Finalmente, el pintor cierra la puerta sin apuro, sin promesas. El comerciante no sabe por qué no insiste. Tal vez porque, en lo más hondo, entiende que no servirá de nada. Camina de regreso, con la extraña sensación de que el cuadro que aún no ha sido pintado, ya lo está esperando. El camino de regreso parece más largo que a la ida. El comerciante ya no camina con propósito, sino con una mezcla de frustración y desconcierto que no sabe cómo nombrar. Cada paso levanta más preguntas que polvo. ¿Un año para qué? ¿Para qué tipo de gallo? ¿Y si el viejo muere? ¿Y si se ha burlado de él? A orillas de un río claro, encuentra a un monje que calienta arroz en una pequeña olla de hierro. El comerciante, sin pensarlo, se sienta a su lado. Comparten el silencio primero, luego la comida y finalmente la historia. Al terminar de escuchar, el monje sopla suavemente sobre su cuenco y sonríe como quien ha visto esa escena muchas veces antes. A veces, cuando un sabio dice un año, quiere decir un año de tu paciencia, no del suyo. El comerciante frunce el ceño. ¿Y qué significa eso? Pero el monje solo se encoge de hombros y empieza a tocar su flauta. Una melodía breve, casi infantil,
que no dice nada y lo dice todo. El comerciante parte al caer la tarde, sin saber si ha recibido una respuesta o una burla disfrazada. Esa noche, sin embargo, sueña con un gallo que canta, pero no amanece. Las estaciones pasan como páginas arrancadas de un libro que alguien lee con apuro. La ciudad florece, se marchita, vuelve a florecer. El mercado bulle con nuevos colores, los perfumes cambian en el aire, las risas de los banquetes llenan los patios de su casa. Pero en medio de todo, el comerciante permanece ausente, como si una parte suya se hubiera quedado detenida en aquella cabaña remota, esperando que algo invisible madure. Nadie en su entorno entiende del todo su repentina austeridad. Ya no compra obras ni busca nuevas sedas. Apenas habla del cuadro. Solo, de vez en cuando, observa el calendario, donde una única fecha ha sido marcada con tinta roja, el último día del año, justo antes de que el gallo despierte al mundo. Y cuando ese día llega, se levanta antes del alba. No lleva sirvientes, ni obsequios, ni expectativas desbordadas. Solo el peso silencioso del tiempo y una caja de madera, vacía, que planea llenar. El camino le resulta extrañamente familiar, aunque la niebla sea distinta y los árboles hayan cambiado de forma. Mientras se acerca a la colina, percibe algo en el aire. No es viento, ni aroma. Es la sensación inequívoca de que alguien lo está esperando. Aunque aún no sabe quién, el comerciante avanza entre arrozales dormidos por el invierno. La bruma lo envuelve como una tela que no quiere ser cortada. En las aldeas cercanas pregunta por el maestro. Algunos lo recuerdan con devoción, lo llaman el que atrapa el alma con la tinta. Otros bajan la voz, como si nombrarlo demasiado fuerte pudiera perturbar algo que no entienden del todo. ¿El pintor?, le dice un anciano, mientras afila una hoz. A veces no sale en semanas. Dicen que habla solo. Dicen que ve gallos en las nubes, y los sigue con la mirada hasta perderse. Otro, más joven, ríe con nerviosismo. Tal vez ya no distingue la tinta del agua. Un año es mucho para un viejo como él. Y uno, al borde de una zanja, apenas susurra. El gallo lo está buscando desde hace años, no desde que tú viniste. El comerciante no responde. Camina en silencio, con la caja vacía bien sujeta bajo el brazo. El rumor empieza a hacer eco en su pecho. ¿Y si el maestro no ha pintado nada? ¿Y si todo fue una ilusión disfrazada de sabiduría? Pero cuando por fin la cabaña aparece entre los árboles, no hay señales de abandono, solo una puerta entreabierta. Y un olor tenue a tinta fresca. La puerta se abre con un crujido leve, como si el lugar mismo respirara al reconocerlo. Dentro, el tiempo parece detenido. El mismo aroma a madera húmeda, a papel de arroz envejecido, a té olvidado en una taza. El maestro está allí, más encorvado que antes, pero con los ojos aún más claros, como si cada día los hubiera lavado con silencio. ¿Quién?, murmura al principio confundido. Ah, sí, el gallo. No hay saludo, ni preguntas. Solo ese reconocimiento difuso, como si hablara con una idea más que con un hombre. Luego, sin anuncio, extiende un lienzo blanco sobre la mesa. No lo desenrolla con prisa, sino como quien prepara un altar, moja el pincel. Una vez, dos, y lo sostiene en el aire por varios segundos. La mano, arrugada y temblorosa, se transforma de pronto en firmeza absoluta. El trazo cae. Uno, luego otro, y otro. En menos de un minuto, el gallo aparece. No parece dibujado, parece recordado. No es plumaje ni gesto lo que impacta, sino algo más hondo, una presencia. El comerciante siente un nudo en el pecho, como si el animal lo mirara desde dentro del papel. Y justo cuando abre la boca para hablar, el maestro le indica con la mirada que lo siga. Sin decir por qué, el comerciante se queda inmóvil, con la respiración contenida. El gallo aún tiembla en su retina, como si acabara de alzar la cresta y cantar. Siente en los huesos que acaba de presenciar algo único, pero la mente no puede evitar cuestionar. La lógica, esa vieja aliada de los negocios, exige explicaciones. Maestro, murmura, casi con vergüenza de romper el silencio. ¿Era necesario hacerme esperar un año por esto? El viejo no responde. Da media vuelta, con la lentitud de quien lleva dentro una historia larga, y corre una cortina que divide el taller. Un olor más intenso a tinta seca y papel viejo se escapa del otro lado, y entonces lo ve. Las paredes, el suelo, los estantes, todo está cubierto. Bocetos en sepia,
trazos rotos, formas inconclusas. Gallos de plumajes deformes, gallos sin ojos, gallos apenas esbozados. Algunos parecen haber sido arrancados en un acceso de furia, otros pegados con cuidado. Hay cientos miles, un océano de intentos. Esto es lo que hiciste esperar. No el gallo, dice el pintor, sin mirar atrás. El trazo es de hoy. Pero el gallo tardó toda una vida. Y entonces, entre los montones, el comerciante ve algo que no esperaba. No un dibujo. Algo más antiguo. Y mucho más suyo. El comerciante permanece un momento en silencio, rodeado por aquella selva de gallos que nunca llegaron a cantar. Entiende, sin necesidad de que nadie lo diga, que lo que ha presenciado no es una pintura, sino una búsqueda. El gallo del trazo final no es mejor por ser perfecto, sino porque ha nacido de todos los errores, del tiempo, de la rendición y la persistencia. Baja la mirada, no por tristeza, sino por humildad. Y en ese gesto encuentra alivio, como si por primera vez en años soltara el peso de tener que poseerlo todo. Saca el pago sin decir cifra. El maestro no lo cuenta. Ambos saben que, frente al verdadero arte, el oro solo sirve para sellar silencios. Antes de irse, el comerciante se detiene ante uno de los bocetos, torpe y asimétrico, pero con una extraña ternura. Le recuerda a algo olvidado, una infancia, una mañana, quizás un gallo real que alguna vez lo despertó antes del amanecer. ¿Puedo llevarme este? El maestro no dice nada, solo sonríe, como si la elección ya hubiese sido tomada mucho antes. Y mientras el comerciante lo guarda con cuidado en su caja de madera, algo llama su atención desde la mesa. Un nuevo lienzo en blanco. La ciudad lo recibe con el bullicio de siempre, como si no hubiera estado ausente, como si nada hubiera cambiado. Pero él sí ha cambiado. Camina por las calles conocidas como si las viera por primera vez, notando detalles que antes no merecían su atención. La forma en que el viento sacude los faroles, el sonido de las escobas al amanecer, el temblor leve en las manos de un anciano que ofrece fruta en la esquina. En su hogar, desenrolla con delicadeza el trazo del maestro. No lo exhibe en el gran salón, entre jarrones y visitas. Lo coloca en un rincón sereno, junto a una pequeña ventana por donde entra la luz de la mañana. Cada día, al abrir los ojos, lo contempla unos instantes. No busca entenderlo, solo lo deja estar. El otro dibujo, aquel torpe, desgarrado, lleno de alma, lo enmarca y lo cuelga en la entrada de su tienda. No dice que es del gran pintor, no lo vende, simplemente lo deja allí. Con el tiempo, se convierte en una especie de santuario cotidiano. La gente se detiene. Algunos sonríen, otros lloran sin razón aparente. Y una tarde, entre la multitud, un niño se detiene más tiempo que todos y pregunta si puede tocarlo. Con el paso de los años, su nombre deja de estar asociado solo al comercio. Ya no es el hombre de las sedas más finas ni de los banquetes más opulentos, sino aquel que escucha con atención, que deja hablar al silencio. La riqueza sigue allí, pero ya no brilla como un trofeo, sino como una herramienta. En vez de acumular, comienza a sembrar. Abre una escuela de pintura, beca a jóvenes sin recursos, cuelga dibujos en las plazas. Ya no pregunta por el precio de las obras, sino por la historia detrás de cada trazo. Sus hijos lo observan desde la distancia. No entienden del todo por qué su padre, que antes calculaba cada moneda, ahora puede pasar horas observando cómo un aprendiz mancha un lienzo sin dirección. A veces le preguntan, y él responde con parábolas que nadie anota. Otras veces, solo sonríe. El cuadro del gallo sigue en su rincón. Lo mira cada mañana, como quien consulta el pulso de su alma. Y aunque la tinta permanece igual, algo distinto parece emerger cada vez. Una noche, al quedarse a solas, toma un pincel por primera vez. Lo sostiene largo rato, sin tocar el papel, como si esperara algo. O alguien, el comerciante, ya viejo, yace en su lecho rodeado de murmullos suaves y velas encendidas. La casa, antaño llena de alboroto y visitas importantes, se ha vuelto serena, como él. Afuera, el gallo del amanecer aún no canta, y en la penumbra, su respiración se entrecorta como el eco de una tinta que se agota. Sus hijos ordenan preparar sus ropas más finas. Los documentos que lo nombran dueño de tantas tierras
los collares que una vez deslumbraron Cortés, pero él los detiene con un gesto débil, aunque firme. «No quiero eso», susurra, apenas audible. «Quiero llevarme solo ese dibujo». Señala el viejo boceto colgado a la entrada. El papel amarillento, el trazo torpe, la mirada errante del gallo que nadie más comprendía del todo. Lo descolgaron con cuidado, como si fuera sagrado. Lo colocan sobre su pecho. Y entonces su nieto, de apenas 9 años, se atreve a preguntar: «Abuelo, ¿por qué no elegiste el gallo perfecto?». El anciano sonríe con los ojos medio cerrados. La voz le tiembla, pero no duda. «El trazo perfecto no era mío, pero este es el que me enseñó a vivir».